aquellos que nos siguen aquí y que también leen mis escritos, saben que yo he hablado en numerosas ocasiones sobre los delitos sexuales, la violencia de género, las agresiones sexuales. Y a raíz de la situación que pasó con Esmeralda Richez, a mí me chocó mucho leer en redes sociales que la gente no entiende el por qué ella u otras víctimas no denuncian. O tampoco entienden por qué, si son víctimas de violencia sexual, no se toman la píldora del día después. Entonces, yo sé las razones, pero yo quería que un experto explicara cuál es la situación psicológica y el porqué de estas reacciones que tienen las víctimas de agresión sexual, ya sean mujeres o hombres. Mira, es que es un tema muy complejo, es más complejo de lo que la gente supone, porque es muy fácil hacer comentarios alegres con relación al tema. Es muy fácil decir que una persona que está siendo agredida sexualmente, ¿por qué no habla? ¿Por qué no ha dicho nada? Pero eso no es tan simple. De hecho, psicológicamente se han hecho estudios, se han hecho análisis profundos sobre el proceso emocional y psicológico por lo que pasa a una víctima de un delito sexual. Primeramente, la víctima pasa por un proceso de asimilación de lo que está sucediendo. Fíjate que regularmente la persona en un porcentaje muy elevado que agrede sexualmente no siempre es un extraño. Entonces estamos hablando de una persona cercana, puede ser un familiar, puede ser un tío, puede ser un padrino, puede ser un allegado al entorno familiar, puede ser un maestro, puede ser un chofer que transporte el niño al colegio. Una figura de confianza. Una figura de confianza. Entonces, como se está tratando de una figura de confianza, lo primero que esa víctima toma en consideración es que inmediatamente esa persona nada más no es de confianza de esa víctima, también es de su entorno familiar, lo es de sus padres. Entonces, lo primero que ella piensa, ¿me van a creer? Esa es la primera cuestionante que se hace en la víctima, ya dependiendo del nivel, de la madurez por lo que esté pasando, claro. En el caso, por ejemplo, quizá de un adolescente o de 9 años en adelante, muchas veces pensarán, ¿y mis padres me van a creer? Lo primero es la duda. Luego piensan en la vergüenza, tener que contar algo, porque fíjate que estamos hablando de la intimidad de un ser humano. Estamos hablando de que esa niña se le ha lacerado su parte íntima, se le ha tocado su cuerpo, que desde que ella nace se está cubriendo, porque se supone que es algo para lo que ella no está preparado. Ningún ser humano, no solamente una niña, un niño, porque nos cegamos con la idea de que solamente pensamos en que las niñas son agredidas sexualmente. También hubo un caso hace unos meses ya de un jovencito que fue violado en grupo. Estadísticamente hay muchos casos de niños que son agredidos. Lo que pasa es que también son los casos que menos salen, porque todavía hay más vergüenza en el varón, porque regularmente lo agrede también otro varón. Entonces la vergüenza es doble. Entonces imagínate tú el proceso emocional por el que está pasando esa víctima en ese momento. Aparte del miedo, de la vergüenza, muchas veces nada más no es por el miedo al que dirán, así le van a cuestionar. También es el miedo a que el agresor la haya amenazado. Es el miedo a la represalia que pueda tomar, porque muchas veces le dicen, no, te voy a matar un familiar, o si tu madre sabe eso. Yo he tenido casos, por ejemplo, de niñas que me dicen, no, es que él me dijo que si mi madre se entera se va a morir. Es que él me dice que si mi madre no me va a creer, es que me dice que o sea, no. que la manipula también psicológicamente. Claro que hay una manipulación, es lo primero. Y tú sabes que eso no se da así tan fácilmente. El agresor regularmente comienza creando unas condiciones adecuadas para que se dé la agresión sexual. Va creando confianza, va creando inclusive favores. Típicamente cuando a veces las niñas le dicen, no, mira, la mandan a hacer cualquier cosa y le dan algo de dinero, le hacen un regalo y va creando un ambiente de confianza con la víctima. Entonces ya inmediatamente pasa la agresión del tipo que sea, porque hay muchos tipos de agresiones, ya la víctima se siente a veces hasta comprometida con lo que ha pasado, porque también ellas saben que hay un sistema de consecuencia. Tenemos casos peores todavía, inclusive después que la víctima habla, muchas veces, inclusive se retratan de lo que han dicho, porque está en la familia, que le dicen, mira, si tú dices eso, si eso sale a la luz pública, ahí lo van a meter preso, va a haber una consecuencia. Entonces, pensando en todas esas situaciones, regularmente las víctimas lo que hacen es que callan. Este tema no es tan fácil como la gente lo ve, como la gente lo piensa. Son muchas emociones, son muchos sentimientos encontrados que tiene una víctima de violencia como para que sea tan fácil la gente entender que por qué no habló. No habló por muchísimas razones. En algunos casos, cada caso es particular, porque hay que ver el vínculo en que estaba esa víctima con ese agresor.
Si lo conoce, si no lo conoce. Si ¿Hay lo una variación conoce. en la reacción cuando es una persona conocida, el agresor, a cuando es una persona desconocida? Claro que sí. Fíjate que hay lo que nosotros llamamos lealtades invisibles. A veces, por ejemplo, en el caso de una persona cercana, tú tienes una lealtad hacia esa persona. Aunque no quiera. Aunque no quiera. Inclusive cuando es una figura de poder, la lealtad es porque tiene poder sobre ella. Si es una figura cercana, que hay un vínculo emocional, familiar, cercano, también hay un compromiso de que es una familia, de que entonces también hay sentimientos encontrados. Todas esas situaciones se dan para que una víctima realmente calle el proceso por el que está pasando. Entonces, eso es cuando conoce a la víctima. Cuando no la conoce, entonces, ¿cuál es la reacción de esa? ¿Cuáles son las razones entonces por las que uno no denuncia? Porque si cuando yo lo conozco siento el miedo al entorno familiar que no me lo crea, o que la misma familia y esa lealtad que uno siente hacia la familia del agresor, uno sienta que los está hiriendo. Entonces, cuando uno no es ni pata ni garrapata del agresor, ¿por qué callan? Por lo mismo, callan por miedo y por vergüenza. Porque que le da vergüenza tener que exponerse ante esa situación. Tú sabes que es todo un proceso. La niña sabe que va a tener que declarar, que va a tener que contar nuevamente. Está lo que se llama una reactividad emocional, porque tú tienes que contar nuevamente tu historia, eso que ya tú viviste, tienes que contarlo nuevamente, quizás repetidamente. Por eso tratamos de que este proceso sea lo menos invasivo posible, que se haga de la manera más correcta. ¿Por qué? Porque no es solamente quizás a veces se le hace la entrevista con el especialista, con el psicólogo, se le hace quizás una entrevista en cámara al menor, pero también a veces tiene que exponérselo a la madre, a la tía que también pregunta. Y quizás la niña no sabe, el menor no sabe cómo se va a tomar en cuenta esa situación. Es como revivir una y otra vez. Revivir una y otra vez esos sucesos que realmente es doloroso. Aparte de eso está que la puedan culpar por lo sucedido, porque esa es otra razón también. Que también lo hemos visto en los casos que salen, sobre todo cuando se trata de menores, incluso de adulta. Eso era porque andaba enseñando. Bueno, hubo un comunicador en su momento aquí hace unos años que dijo que las muchachitas andan enseñando el cieso y después se quejan. Okay. Ese son el tipo de expresiones, o que están rejugadas, o que mira lo que suben a las redes sociales, ese tipo de cosas. Mira, no hay una razón que justifique, nada justifica que una persona agreda a otra en ningún sentido, y mucho menos sexualmente, porque una persona sana, si ve una persona que anda vestida inadecuadamente, lo que va a hacer es voltear la cara. Sencillamente, si usted no comparte la forma de esa persona vestir, de esa forma manejarse, sencillamente usted va a mirar para otro lado. Ahora, si usted es una persona perversa, si es un agresor sexual, si es una persona que no tiene control de impulso, va a mirar y va a ver eso, va a ver donde no hay. Porque quizá esa niña, por su juventud, por su poca edad, por su falta de madurez, entiende que puede no sé, andar vestida de manera moderna, por decir algo, que no somos quien para juzgarla, a quien sea. Eso no le da razón a nadie para que lastime a otra persona. Eso no es una razón de peso, ninguna razón lo justifica. Entonces tenemos que ser conscientes en ese sentido. No podemos estar queriendo hacer leña del árbol caído. Tenemos que ser un poquito más conscientes y ser un poquito más empáticos con las situaciones que se están dando. ¿Hay una diferencia entre las reacciones de cuando la víctima es menor versus cuando es adulta, o la reacción suele ser la misma? Yo no voy a hablar, me van a juzgar. ¿Siempre reaccionan de la misma manera? ¿Casi siempre? Mira, casi siempre los indicadores son muy parecidos. ¿Qué puede variar? Las herramientas que tenga esa persona. En el caso de una menor, tiene menos herramientas que una persona adulta, obviamente. Es más vulnerable, tiene menos realmente manejo con relación a lo que ha pasado, están muchas interrogantes, tú sabes. Pero en una persona adulta ya está más empoderada, tiene ya más conciencia, y es más fácil que la persona adulta, por la madurez que tiene, pueda realmente decir y contar lo sucedido, porque tiene más herramientas emocionales para poder decir las cosas. Y por el género, cuando se trata de un niño versus una niña, que no son menos, pero no es que no sucede, aunque pocas veces salgan en los medios de comunicación. Sí, mira. Eso es una señal de machismo también, dicho sea de paso. Exactamente. El machismo termina afectando también a los varones. A los varones. Y mira, no te creas que es tan poco común, lo que pasa es que no sale, como tú acabas de decir. Pero hay más vergüenza en el niño que en la niña. Por ejemplo, el caso que yo he tenido niños que han sido agredidos sexualmente, me cuesta muchísimo a veces hacer una entrevista. Ellos están totalmente en negación. Hay que tratar de hacer un rapport muy adecuado.
hay que manejar muy bien el proceso de la entrevista porque ellos les dan mucho más vergüenza, porque que ellos entienden que aparte de que ellos han sido agredidos sexualmente, también fueron agredidos por una persona que en ese momento se supone que era una persona de su mismo sexo y ellos se sienten doblemente agredidos. Entonces está el tema del tabú de la gente va a decir que yo soy gay, que yo soy así o mismo, voy a ser gay porque pasó este tipo. Te lo dicen. Y de hecho hay casos también de pacientes que pasa eso, que en su adolescencia fueron agredidos sexualmente por una persona de su mismo sexo y entonces, eso condicionó su sexualidad. Condicionó su sexualidad. A raíz de ese episodio, pues realmente entonces tuvieron una desviación sexual. Entonces, ¿cuál debería de ser el protocolo que debe seguir un padre, por ejemplo, cuando una de sus hijas o hijos ha sufrido una agresión sexual? Llega mi hija a la casa, me llaman de una clínica o yo sospecho que puede haber pasado. ¿Qué se supone que como madre debe de ser mi reacción? Mira, lo primero como madre, la primera reacción es una conversación saludable, una conversación realmente, una buena comunicación con esa niña. Inmediatamente dime qué pasó, qué ha sucedido, yo estoy aquí para ayudarte, que esa niña se sienta, ese adolescente, ese menor se sienta realmente identificado, que sienta que su padre están siendo realmente empáticos con ella para poder decir lo que pasó. Si la reacción de los padres no es la más adecuada, puede ser que la niña se bloquee, porque entonces el temor va a ser doble, porque va a tener miedo también de ser juzgada por su padre, de que tú hiciste, de que tú, porque no le evitaste. O sea, todo eso pasa por la cabeza del menor. Y si la menor o el menor no confiesa, vamos a decirlo así, por las razones que sean, pero yo tengo ese miedo o esa sospecha, entonces, ¿cómo yo manejo eso? Mira, inmediatamente un padre sospecha de que puede haber un tipo de agresión sexual hacia su hijo, tiene que tomar medidas. Lo primero es que ese padre tiene que tener las herramientas para poder tener un diálogo con su hijo. O sea, eso es básico, eso es elemental en un padre. Usted tiene que llamar a su hijo y decirle, porque también hay muchos indicadores que hay cambios conductuales en el niño que te pueden a ti levantar una alerta de que está pasando algo. Porque un niño cuando está siendo agredido sexualmente tiene... ¿Cuáles son esas señales de que un niño está siendo agredido sexualmente? Mira, lo primero es que hay un retraimiento. El niño está ensimismado, se aísla con mucha facilidad. Un niño que fácilmente puede estar encerrado en su habitación con mucho tiempo, se enfoca mucho quizá en los juegos, automáticamente las calificaciones pueden bajar en la escuela. Se puede poner agresivo. Agresivo totalmente. La agresividad también es un indicador muy importante. O sea, hay muchos la cambios alimentación conductuales. cambia. Puede cambiar la alimentación porque le puede realmente crear indicadores depresivos, ansiedad, hay mucha ansiedad en el menor. Todo esto y tiene que ser una voz de alerta para el padre. Cuando el padre ve cualquier conducta que no es la que su hijo acostumbra a tener, tiene que realmente tener una conversación con su hijo saludable y llamarlo. Entonces, si uno tiene esa sospecha, ¿dónde lo lleva primero? ¿A un ginecólogo o a un especialista masculino o a un psicólogo primero? Mira, si no sabes no tienes prueba de que hay una agresión sexual, de poder la conversación con el niño, debe llevarlo a donde un psicólogo, de un terapeuta conductual. ¿Por qué? Porque quizá el niño con el terapeuta pueda hablar, porque tenemos las herramientas para lograr buscar la que forma. Aunque él no hable, el No, psicólogo claro, sabe. es diferente porque uno va a buscar las herramientas. Fíjate que no es lo mismo. Él sabe que yo no soy su madre, por ejemplo, en el caso de cualquiera, que el terapeuta no es su padre, que no es una persona que lo va a juzgar, porque lo primero que uno tiene que crear las condiciones para que el menor sepa que no está siendo ahí para ser juzgado, sino para ser ayudado. Y entonces, eso es en caso de que no se sepa. Si como padre usted sabe que su hijo fue agredido sexualmente, inmediatamente usted tiene que poner una denuncia. Porque lo que se está llamado es que se tomen las medidas legales pertinentes a la situación que está pasando. Entonces, ¿uno va al destacamento que le toque o hay Hay unidades de violencia de género y delitos sexuales en todo el país a nivel nacional. En el distrito tenemos unidades de violencia de género y en todas las provincias hay unidades de violencia de género donde se denuncian este tipo de casos. Entonces, ya yo lo llevé a la unidad de... Si lo sé y tengo la certeza de que sucedió, lo llevo a denunciar. Si no lo sé, entonces voy al psicólogo. Y el psicólogo me dice si sí o si no. Si la respuesta es sí, entonces ¿qué sigue? Inmediatamente poner una denuncia. Inmediatamente usted se les dice que su hijo, inclusive a veces en las escuelas también se dan cuenta por lo que han habido casos muy sonoros que ha sido a través de las escuelas. Claro, muchísimos casos que han llegado
han sido muchas veces a través de las escuelas, porque en las escuelas está el orientador, que quizá porque está bajando su índice académico, hay una voz de alarma que la profesora ve que el niño está muy agresivo, entonces realmente lo que hacen es que llaman al niño al departamento de orientación y se dan cuenta que está pasando algo. Inmediatamente hay que denunciar. ¿Y cuál es el protocolo luego de la denuncia? ¿Qué le puede esperar a una familia con una víctima luego de que hace la denuncia? Bueno, después que hay realmente una ruta que después que pone la denuncia, el niño se le hace una entrevista forense, que es una entrevista donde el menor va a relatar los hechos sucedidos. Es la primera fase. Después entonces ya el fiscal empoderado del caso va a tomar las medidas pertinentes según él entienda, y según el caso. Entonces el niño va a hacer una entrevista también en cámara Hetzel para corroborar la entrevista ya del informe escrito, y ya se toman las medidas del lugar, entonces ya se va a una audiencia y así sucesivamente. Luego de un tiempo también al niño se le hace, aparte de la entrevista forense, se le hace una valoración de daño psicológico, de daños emocionales. Esa valoración de daño implica que el niño ya realmente se van a ver las secuelas emocionales que ese niño han surgido en ese niño a raíz del evento ocurrido. El Estado provee, en estos casos, sobre todo con la gente de escasos recursos, esa atención que va a necesitar el niño, no solamente él, sino su entorno familiar, porque no todo el mundo tiene la herramienta para manejar una víctima. Bueno, el tema es que, por ejemplo, esto no tiene ningún costo, eso es totalmente libre, o sea, la persona va a denunciar y no tiene que pagar nada por hacer una denuncia. Se le dan todas las herramientas que necesite el usuario para que realmente pueda denunciar. Algo que en este y en muchos casos se ha podido ver es que los padres a veces, aunque querramos mucho a nuestros hijos, o no sabemos ser lo que se dice un padre, nos faltan las herramientas para educar en ciertos temas a nuestros hijos, nos da vergüenza, creemos que lo que yo le tengo que decir es que tú tienes una vagina, un pene y se acabó. Sí. ¿Cómo yo preparo a un menor de edad para reconocer cuando hay peligro, cuando puede estar siendo vulnerado, cuando en el caso sobre todo de las menores de edad que tienen ahora una sexualidad temprana aunque no debieran? ¿Cómo yo preparo a un hijo para este mundo en el que estamos viviendo hoy en día? Sí, mira, la preparación es continua porque tú tienes que enfocarte en la etapa del desarrollo que se encuentra el niño. Por ejemplo, tú no le puedes hablar con los mismos términos a un niño de 3 y 4 años que a un niño de 7 y de 9. Entonces, dependiendo de esa etapa de desarrollo, tú lo vas a abordar. En la primera etapa del niño, cuando el niño comienza ya, por ejemplo, de manera de juego, tú le dices hasta con un muñeco anatómico, mira, esta parte tuya es privada, tú no debes dejarte tocar desde muy temprana edad. Ya tú tienes que decirle al niño, porque yo he tenido casos de niñas que han sido agredidas a los 3 años. Y inmediatamente te saben. Sí, yo me sorprendí con las estadísticas de Procuraduría y era como un 7% de las personas. Sí, y esas son las que se saben. Ya que se saben. Y estamos hablando de niños de menos de 5 años. Claro que sí. Entonces ya ellos conocen la parte de su cuerpo. Inmediatamente el niño comienza a hablar. El niño comienza, ya tú le puedes hablar perfectamente de la parte de su cuerpo, la parte que son sus partes íntimas que no debe dejarse tocar. A medida que el niño va desarrollando, tú ya le sigues. Eso debe de ser continuo. Lo que pasa es que a veces vivimos en un mundo tan rápido, una rutina, que el trabajo, que la casa, que la vida social, que esto, que no nos detenemos a sacar ese espacio que los niños necesitan para comunicarnos sanamente con ellos. Y te soy honesta, o sea, y uno se involucra porque todos los padres actualmente somos profesionales, trabajamos, estamos en la calle, pero hay un momento de calidad que no se debe perder. Esa comunicación continua con los hijos hay que tratar de mantenerla. Esa confianza con los hijos hay que tratar de mantenerla. Entonces, ya cuando tú tienes un adolescente en la casa, de la misma manera, tienes que seguir hablando con ese adolescente. Ese adolescente tú tienes que decirle, mira, ya tú estás saliendo con tus amiguitas, ya tú tienes que seguirte cuidando. Tú sabes que realmente si te deja tocar, tú todavía puedes tener alguna consecuencia. Todo eso hay que seguírselo diciendo. No nos podemos cansar realmente de mantener la educación con nuestros hijos porque todavía somos adultos y necesitamos un consejo de un adulto. O sea, eso no debe variar. A veces porque queremos, no, ya creció, ya yo hice lo que iba a hacer y ahí lo dejamos. No, eso no se acaba nunca. Eso debe de ser siempre. Ese seguimiento con los hijos debe de ser siempre. Delka, muchísimas gracias. Ese era un tema, señores, que yo tenía años, quería conocer a alguien que tuviese las herramientas para que se lo explicara, porque a veces se lo dice un periodista y la gente entiende, no, debe ser, ahora la palabra de moda es una progre, de izquierda, y por eso justifica. No, la ciencia indica que las víctimas suelen reaccionar lamentándolo mucho, escondiéndose.
y no le faltan razones cuando uno ve Claro que sí. cuál es la reacción social. Muchísimas gracias. Encantada, Abril, ha sido un placer. Señores, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por su sintonía. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Y como siempre, recuerden leer El Pregonero RD. Nos vemos la semana que viene.